¿Qué pasaría si te dijera que el 25 de diciembre tiene orígenes paganos? O que este día fue usado históricamente por los paganos para completar rituales que muchos considerarían hoy oscuros o satánicos. Te garantizo que la mayoría de la gente nunca ha escuchado esto antes. Pero aquí está el verdadero problema: no hacemos preguntas. Por ejemplo, ¿alguna vez te has detenido a pensar por qué traes un árbol a tu casa en Navidad? ¿Por qué colocas una estrella en la punta de ese árbol? ¿Por qué lo adornas con colores brillantes, como plata y oro? ¿Por qué la gente se besa bajo el muérdago? ¿Por qué encendemos velas en Navidad? ¿Por qué hacemos todo esto? La respuesta más impactante es que ni siquiera lo sabemos. Son tradiciones que seguimos ciegamente sin cuestionarlas. Pero aquí está la buena noticia. Vamos a entrar en la historia y descubrir el origen de estas prácticas. Así, podrás tomar una decisión consciente sobre si quieres seguir celebrando la Navidad tal como la conocemos hoy. Para empezar, leeremos un libro fascinante titulado The Two Babylons de Alexander Hislop. En esta obra, Hislop señala que los festivales de Roma eran innumerables, pero 5 de ellos destacan por su importancia y su conexión con tradiciones que persisten hasta nuestros días. Prepárate, porque lo que vamos a descubrir podría cambiar para siempre la forma en que ves esta celebración. ¿Estás listo para cuestionar lo que siempre diste por sentado? El 25 de diciembre. ¿Una tradición cristiana o un legado pagano? ¿Sabías que muchos de los festivales celebrados hoy, como la Navidad, tienen raíces mucho más antiguas de lo que podríamos imaginar? Según Alexander Hislop, en su libro The Two Babylons, festividades como el Día de Navidad, el Día de la Señora, la Pascua, la Natividad de San Juan e incluso la fiesta de la Asunción tienen orígenes babilónicos. Pero, centrémonos en la Navidad. ¿Cómo se decidió que el nacimiento de Cristo se celebraría el 25 de diciembre? Si analizamos las Escrituras, no hay ni una sola mención exacta sobre el día o la época del año en que Jesús nació. De hecho, lo que sabemos de los relatos bíblicos sugiere que no pudo haber nacido en invierno, ya que los pastores estaban en el campo cuidando a sus rebaños, algo improbable durante las frías noches de diciembre. Entonces, ¿de dónde proviene esta fecha? El 25 de diciembre tiene sus raíces en la antigua Babilonia. En esta civilización, así como en muchas otras culturas antiguas, se celebraban rituales paganos durante el solsticio de invierno. Este momento del año, cuando la noche era más larga y los días comenzaban a alargarse de nuevo, simbolizaba el triunfo de la luz sobre la oscuridad. Los paganos deificaron estos días, asociándolos con el bien y el mal. Entre las deidades vinculadas a esta fecha encontramos Horus, el dios egipcio, nacido el 25 de diciembre. Helios, el dios griego del sol. Apolo, el dios grecorromano de la luz y la música. Mitra, una figura central en la religión persa e hindú. Baal, asociado con Nimrod, quien tras su muerte fue deificado por su madre Semiramis, considerándolo el hijo de Dios. Estas similitudes no son casualidad. Muchas de estas celebraciones y figuras fueron absorbidas o reinterpretadas por el cristianismo primitivo, en un intento por facilitar la transición de los paganos a la nueva fe. Sin embargo, esto también plantea una pregunta crucial. ¿Celebramos realmente el nacimiento de Cristo o perpetuamos rituales y costumbres que datan de civilizaciones mucho más antiguas? Si quieres descubrir la verdad detrás de estas tradiciones y explorar las raíces ocultas de la Navidad, sigue con nosotros en este viaje al pasado. El conocimiento te espera, pero la decisión es tuya. El 25 de diciembre, un día de celebración o un ritual disfrazado. ¿Sabías que el 25 de diciembre ha sido utilizado durante siglos como una fecha para rituales paganos y demoníacos? Según historiadores y ciertas élites, este día no es una coincidencia, sino que fue elegido deliberadamente como parte de una estrategia para fusionar antiguas prácticas paganas con el cristianismo. El resultado: una festividad que el mundo entero celebra, sin darse cuenta de sus orígenes ocultos. En la antigüedad, culturas paganas utilizaban el 25 de diciembre para conjurar demonios y realizar rituales en honor a sus deidades solares. Al observar los registros históricos, vemos que figuras como Horus, Helios, Apolo, Mitra y Baal comparten esta fecha como su nacimiento. La estrategia fue clara: tomar estas tradiciones profundamente arraigadas, enmascararlas con un barniz cristiano y presentarlas como una celebración del nacimiento de Cristo.
Pero, ¿qué dicen las Escrituras? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Cuando los ángeles anunciaron el nacimiento de Jesús a los pastores de Belén, estos se encontraban pastoreando sus rebaños al aire libre durante la noche. Sin embargo, en Palestina, el invierno, de diciembre a febrero, es notablemente frío, con temperaturas nocturnas penetrantes. Para los pastores, no era costumbre cuidar los rebaños al aire libre más allá de finales de octubre. Esto significa que es prácticamente imposible que Jesús naciera el 25 de diciembre, ya que las condiciones climáticas no permitían tal actividad. Además, en el momento del nacimiento de Cristo, se requería que cada familia viajara a su ciudad natal para pagar impuestos, un evento masivo que habría sido poco práctico durante el invierno. Los viajes largos y las condiciones climáticas habrían sido una barrera insuperable para muchas familias. Entonces, ¿por qué el 25 de diciembre? Este día fue adoptado estratégicamente, no por razones bíblicas, sino como un intento de sincretismo religioso, combinando elementos del cristianismo con tradiciones paganas. Lo que una vez fue una fecha de rituales oscuros, ahora se ha transformado en una celebración global, disfrazada de espiritualidad, pero con raíces que muchos desconocen. Si esta revelación te sorprende, no estás solo. Pero esto no termina aquí. Sigue con nosotros mientras desentrañamos las historias ocultas detrás de las tradiciones que damos por sentadas. La verdad está a tu alcance, pero depende de ti buscarla. ¿Podría Jesús haber nacido el 25 de diciembre? La historia dice que no. Es importante examinar las condiciones históricas y los eventos registrados para entender por qué la fecha del 25 de diciembre, como el nacimiento de Cristo, no tiene respaldo ni en las Escrituras ni en la lógica histórica. La Biblia nos dice que en el momento del nacimiento de Jesús, sus padres, José y María, tuvieron que viajar a Belén para cumplir con un censo romano y pagar impuestos. En esa época, los censos exigían que las personas regresaran a sus ciudades de origen, lo cual implicaba largos viajes, normalmente a pie o en camellos. A diferencia de hoy, no existían vehículos con calefacción para enfrentar el frío. Viajar en pleno invierno habría sido extremadamente difícil, especialmente para mujeres embarazadas o familias con niños pequeños. Los romanos, conocidos por su pragmatismo, no habrían elegido el invierno como la época para realizar un censo. Este periodo presentaba condiciones climáticas adversas, y obligar a la población a viajar durante el frío intenso habría generado inconvenientes tanto para los viajeros como para la administración. Esto nos lleva a concluir que Jesús no pudo haber nacido en diciembre, ya que los eventos descritos no se alinean con la realidad del invierno en Judea. Además, las Escrituras nos ofrecen otra pista importante. Los pastores estaban cuidando sus rebaños en los campos al aire libre durante la noche cuando se les anunció el nacimiento de Jesús. Sin embargo, en Judea, no era costumbre pastorear ovejas al aire libre en pleno invierno debido al frío penetrante. Esta práctica se limitaba a meses más cálidos, lo que nuevamente descarta diciembre como la posible fecha del nacimiento de Cristo. Para profundizar en el origen de la Navidad, el diccionario bíblico Zondervan define esta festividad como el aniversario del nacimiento de Cristo, celebrado por la mayoría de los protestantes y católicos romanos el 25 de diciembre, por las iglesias ortodoxas orientales el 6 de enero y por la iglesia armenia el 19 de enero. Curiosamente, la primera mención de la celebración del 25 de diciembre como el nacimiento de Cristo se remonta a la época de Constantino, alrededor del año 325 después de Cristo. Esto no proviene de las Escrituras ni de una tradición temprana del cristianismo, sino de un intento de integrar prácticas paganas con la nueva religión oficial del Imperio Romano. Entonces, ¿por qué el 25 de diciembre? Porque esta fecha ya era utilizada por culturas paganas para celebrar festividades relacionadas con el solsticio de invierno y el culto al sol. Al asociar esta fecha con el nacimiento de Cristo, los romanos lograron sincretizar las costumbres paganas con las enseñanzas cristianas, creando una festividad que sería aceptada tanto por paganos como por cristianos conversos. Si el 25 de diciembre no es la verdadera fecha del nacimiento de Jesús, entonces, ¿por qué seguimos celebrándola como tal? Esta es una pregunta que invita a la reflexión y nos anima a mirar más allá de las tradiciones establecidas para descubrir la verdad. ¿Te gustaría seguir explorando temas como este?
Suscríbete al canal y acompáñanos en esta búsqueda por las historias ocultas detrás de las tradiciones que damos por sentadas. La verdad está esperando ser descubierta. ¿Sabías que la Navidad tiene un origen pagano? Es un hecho conocido entre los eruditos. Cristo no nació el 25 de diciembre. Esta fecha no tiene ningún fundamento en las Escrituras ni en la historia del cristianismo temprano. Incluso el emperador Constantino, quien fue clave en establecer esta festividad, sabía que el 25 de diciembre no tenía nada que ver con el nacimiento de Cristo. Entonces, ¿por qué se eligió esta fecha? La respuesta se encuentra en las antiguas tradiciones paganas y en el sincretismo religioso que ocurrió durante el Imperio Romano. El vínculo con Babilonia. Mucho antes del cristianismo, los pueblos babilónicos ya celebraban en esta época del año el nacimiento del Hijo de la Reina del Cielo, una figura central en sus mitologías religiosas. Esta celebración estaba asociada con rituales que, según se dice, incluían prácticas ocultas y satánicas. Los romanos adoptaron estas tradiciones y las adaptaron a su cultura bajo la forma de las Saturnales. ¿Qué eran las Saturnales? Las Saturnales eran una festividad romana celebrada originalmente del 17 al 19 de diciembre, aunque posteriormente se extendieron a una semana entera. Durante este periodo, los romanos honraban al dios Saturno, quien es una reinterpretación del dios babilónico Nimrod. La celebración de las Saturnales tenía similitudes sorprendentes con cómo celebramos la Navidad hoy. Intercambio de regalos, cantos festivos, festines abundantes, excesos y desenfreno. Durante las Saturnales, incluso era común que los hombres caminaran desnudos y participaran en actos inmorales, actos que reflejaban una ruptura con las normas sociales habituales. Lo que resulta impactante es que estas tradiciones existían mucho antes de que el mundo oyera hablar de Cristo. Los romanos, al celebrar las Saturnales, estaban venerando a Saturno, que no es otro que el Nimrod babilónico reencarnado en Tammuz, pero con un nuevo nombre. La fusión de lo pagano y lo cristiano. En el siglo IV, la Iglesia romana decidió adoptar el 25 de diciembre como la fecha oficial del nacimiento de Cristo. Esto no fue un acto casual, sino un intento deliberado de fusionar el cristianismo con las tradiciones paganas, haciendo que las nuevas enseñanzas fueran más aceptables para los convertidos del paganismo. De esta manera, una celebración que originalmente honraba a dioses paganos se enmascaró como un día cristiano. ¿Qué significa todo esto? La historia detrás de la Navidad nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestras tradiciones. ¿Por qué seguimos celebrando este día sin cuestionarnos su origen? ¿Es realmente un día para honrar a Cristo? ¿O estamos perpetuando costumbres que no tienen nada que ver con Él? Si te interesa explorar más sobre el simbolismo oculto, los orígenes de las tradiciones y las verdades prohibidas que se esconden en la historia, suscríbete al canal. Aquí desentrañamos los misterios detrás de las celebraciones y las tradiciones que damos por sentadas. La verdad te espera. ¿Te atreves a descubrirla? ¿Sabías que toda la religión occidental, incluido el cristianismo, tiene raíces en la antigua Roma? La influencia de Roma no se limita a sus conquistas territoriales. También logró imponer su visión religiosa sobre el mundo, uniendo a paganos y cristianos bajo un mismo paraguas. De hecho, de Roma surgen las grandes denominaciones religiosas que conocemos hoy: bautistas, adventistas del séptimo día, testigos de Jehová, católicos, cristianos evangélicos. Todos, en mayor o menor medida, heredaron tradiciones y estructuras establecidas por Roma. Este proceso no fue casual, sino una estrategia deliberada de la Iglesia romana, especialmente bajo el emperador Constantino. El plan de Constantino: unir a paganos y cristianos. Durante el siglo IV, Constantino enfrentaba un desafío monumental: unificar un imperio dividido por creencias religiosas. Los cristianos estaban en auge, pero los paganos todavía mantenían gran influencia. Entonces, ideó un plan perverso: combinar las tradiciones paganas con el cristianismo para crear una religión universal que satisficiera a ambas partes. ¿Cómo logró esto? Adoptando festividades paganas. La Iglesia romana incorporó celebraciones como las Saturnales, 17 al 23 de diciembre, renombrándolas como Navidad, bajo el pretexto de conmemorar el nacimiento de Cristo. Sin embargo, estas festividades mantuvieron los mismos rituales paganos, como el intercambio de regalos, los banquetes y los cánticos.
permitiendo a los paganos mantener sus prácticas. Constantino aseguró a los paganos que no tendrían que renunciar a sus costumbres. Podían seguir venerando a Saturno, Tammuz, Nimrod o cualquier otra deidad, mientras adoptaban el cristianismo de forma superficial, atrayendo a los cristianos con concesiones. A los cristianos se les permitió seguir adorando a Jesús, pero en un marco que mezclaba doctrinas cristianas con simbolismos paganos. El pacto entre paganos y cristianos. Inicialmente, los paganos se resistieron. Temían que adoptar el cristianismo significara renunciar a sus festividades y rituales. Pero cuando Constantino les aseguró que no tendrían que cambiar nada, accedieron rápidamente. Este compromiso creó un híbrido religioso que mantenía las prácticas paganas bajo una apariencia cristiana. Los cristianos, por su parte, aceptaron esta fusión, pensando que así podían expandir su fe a más personas. Sin darse cuenta, cedieron parte de la pureza de sus enseñanzas al aceptar tradiciones que no tenían origen bíblico. ¿Qué significa esto hoy? La unificación religiosa de Constantino dejó un legado que aún se siente en nuestras celebraciones y creencias actuales. Muchas de las festividades y tradiciones que consideramos cristianas tienen raíces profundamente paganas. Por ejemplo, el árbol de Navidad, la fecha del 25 de diciembre, el uso de velas y decoraciones específicas. Todo esto proviene de antiguas prácticas babilónicas y romanas que fueron absorbidas por la Iglesia para lograr su objetivo: un imperio unido bajo una sola religión híbrida. ¿Te interesa descubrir más sobre el verdadero origen de las tradiciones religiosas y su simbolismo oculto? Suscríbete al canal y únete a nosotros en este viaje de conocimiento. Aquí desentrañamos las verdades que se han ocultado por siglos y cuestionamos lo que damos por sentado. La verdad está al alcance de quienes buscan. ¿Estás listo para abrir los ojos? El 25 de diciembre, una fecha que no tiene nada que ver con Cristo. Constantino lo sabía. Los líderes religiosos de hoy también lo saben. Sin embargo, el mundo entero sigue celebrando esta fecha como si representara el nacimiento de Jesús, cuando en realidad no tiene absolutamente nada que ver con él. Un engaño bien orquestado. Constantino, al instaurar el 25 de diciembre como el día de Navidad, estaba perfectamente consciente de que esta fecha ya estaba profundamente arraigada en tradiciones paganas. Sabía que no era el nacimiento de Cristo, sino una festividad dedicada a rituales satánicos y deidades paganas como Saturno, Nimrod y Tammuz. A pesar de esto, eligió el camino de la conveniencia política y espiritual, unificar al Imperio Romano fusionando las prácticas cristianas con las paganas. Hoy en día, esa manipulación sigue vigente. Pastores y líderes religiosos predican que el 25 de diciembre es el nacimiento de Cristo, a pesar de las evidencias históricas y bíblicas que lo desmienten. ¿Qué ocurre realmente en Navidad? Miremos alrededor. ¿Qué vemos en las tiendas durante esta temporada? Santa Claus, Rudolf, el reno de nariz roja. Canciones sobre nieve y regalos. Pero, ¿dónde está Cristo? No lo encontramos en la música, en las decoraciones ni en la publicidad. ¿Por qué? Porque esta fecha nunca tuvo que ver con Cristo. Se trata de una festividad que sigue honrando sus raíces paganas, disfrazada de cristianismo. Un testimonio desde la antigüedad, Tertuliano. Incluso en el siglo III, el erudito cristiano Tertuliano lamentaba cómo los seguidores de Cristo adoptaban las prácticas paganas mientras los paganos permanecían fieles a sus propias tradiciones. En sus palabras, por nosotros, que somos ajenos a los sábados, lunas nuevas y fiestas que alguna vez fueron aceptables para Dios, las Saturnales, la fiesta de enero, las Brumalias y las Matronalias son ahora celebradas. Se intercambian regalos, se celebran banquetes ruidosos, y se frecuentan espectáculos y diversiones. Tertuliano contrastaba la creciente adopción de costumbres paganas por los cristianos con la estricta fidelidad de los paganos a sus propias supersticiones, preguntándose: ¿cuánto más fieles son los paganos a su religión que los cristianos a la nuestra? Un llamado a la reflexión. El 25 de diciembre no es un día que glorifique a Cristo. Es un día en el que se conjuran demonios y espíritus, disfrazado de festividad religiosa. Todo esto bajo un sistema diseñado para confundir, manipular y desviar el enfoque de la verdadera fe. ¿Por qué seguimos participando? ¿Por qué aceptamos tradiciones sin cuestionarlas? La verdad está ahí.
pero depende de cada uno decidir si continúa caminando en la ignorancia o se atreve a investigar y buscar la verdad. La apostasía y el surgimiento de la Navidad. Una historia de influencia pagana. Durante la época en que Constantino unificó el cristianismo y el paganismo bajo un mismo techo, los hombres rectos lucharon por detener la marea de apostasía. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, la Iglesia, salvo un pequeño remanente fiel, sucumbió al poder pagano. La superstición se arraigó profundamente, desplazando las enseñanzas originales de Cristo. En ese periodo crítico, aún quedaban grupos de cristianos auténticos que deseaban seguir la Biblia tal como estaba escrita. Pero con la llegada de multitudes de paganos al cristianismo nominal, estos remanentes fueron marginados. Con el tiempo, el paganismo tomó el control, y muchas de sus prácticas fueron absorbidas en la Iglesia. El origen pagano de la Navidad. La Navidad, tal como la conocemos hoy, tiene sus raíces en festivales paganos ancestrales. Estas festividades, que comenzaron en Babilonia, pasaron a Egipto, Grecia y Roma, hasta llegar a nuestra era. El festival egipcio de Isis, la reina del cielo, celebraba el nacimiento de su hijo en la época del solsticio de invierno, el mismo periodo en que se celebra la Navidad. En Babilonia, esta celebración estaba ligada al culto a Nimrod y su reencarnación en Tammuz, un relato que fue adaptado en las prácticas romanas y finalmente asimilado por el cristianismo institucionalizado. Incluso el término Yule o Día del Niño, como lo llamaban nuestros antepasados anglosajones, tiene raíces paganas. La noche previa al 25 de diciembre era conocida como la Noche de la Madre, y velas encendidas marcaban esta festividad mucho antes de que el cristianismo entrara en contacto con estas culturas. ¿Qué quedó de los auténticos seguidores de Cristo? La verdadera fe fue eclipsada por la superstición y las prácticas paganas adoptadas bajo la influencia de Roma. Sin embargo, un pequeño remanente continuó fiel, reconociendo el peligro de estas fusiones con el paganismo. A pesar de esto, la Navidad, con todas sus tradiciones no bíblicas, se estableció como una celebración central para el cristianismo nominal. Hoy en día, la Navidad sigue mostrando sus orígenes. Las ceremonias, los símbolos y las fechas revelan su verdadera naturaleza, no como una celebración del nacimiento de Cristo, sino como una continuidad de prácticas paganas disfrazadas de fe cristiana. El árbol de Navidad y sus raíces paganas. Lo que muchos desconocen es que algunas tradiciones asociadas con la Navidad, como el encendido de velas y el árbol de Navidad, tienen un origen profundamente pagano. Durante el festival en honor al dios babilónico Nimrod, los paganos encendían velas de cera en sus altares como parte de su adoración. Esta costumbre no solo era un acto simbólico, sino que formaba parte de un ritual satánico, destinado a venerar a este dios falso. El árbol de Navidad y la Biblia. Al leer la Biblia, encontramos advertencias claras contra estas prácticas. En Jeremías 10, 1-4, el Señor dice: «No aprendáis el camino de los paganos, porque las costumbres de los pueblos son vanas. Cortan un árbol del bosque, lo adornan con plata y oro, y lo aseguran con clavos para que no se mueva». ¿A qué nos recuerda esto? Al árbol de Navidad. La práctica de cortar un árbol, decorarlo y llevarlo a casa no es una celebración cristiana. Es un vestigio de adoración pagana, profundamente arraigada en las tradiciones de Babilonia, Egipto y Roma. El simbolismo del árbol en las culturas paganas. En Egipto, el árbol venerado era la palmera, un símbolo del dios pagano. En Roma, era el pino, asociado a Baltamar y Balberit, nombres dados a divinidades paganas que representaban a Nimrod y su reencarnación. Se decía que la madre de Adonis, una figura central en la mitología pagana, se transformó místicamente en un árbol, y de ella surgió el Hijo Dios. Así, el árbol era venerado como un símbolo de fertilidad y renacimiento pagano. Un ritual oculto en nuestras casas. Cuando llevamos un árbol de Navidad a nuestro hogar, lo decoramos con luces, adornos y estrellas. Sin saberlo estamos replicando un antiguo ritual babilónico. En lugar de representar a Cristo, estas acciones honran costumbres que tienen su origen en la adoración a dioses falsos. Es fundamental entender el trasfondo de estas tradiciones antes de adoptarlas. Muchas prácticas que hoy consideramos inofensivas o incluso cristianas están profundamente vinculadas a rituales paganos. Es momento de reflexionar y de preguntarnos,
¿Estamos honrando a Cristo o perpetuando costumbres que la misma Biblia nos pide evitar?